Doctora Blasco también tiene su parte de culpa en que esa salud mejore cada semana, claro. Cada semana a ver, ¿la culpa de qué? Rubén hace lo suyo y la doctora Blasco también. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, como siempre. Gracias. ¿Qué es esto? Traigo juguetes, no toques. No vaya a ser que te contagies con algo. No, ya estoy yo ya de contagio. Estamos estupendos, creo que estás mucho mejor. Vamos a hablar de la espalda, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de qué actividad física, qué deporte también nos viene bien cuando tenemos alguna lesión de la espalda y qué lesión nos contraindica la práctica de alguna actividad física y por el contrario cuál la tenemos absolutamente prohibida, a pesar de que algunos médicos que a lo mejor no sabemos muy bien nos la recomiendan siempre, porque fíjate, cuando tienes problemas de lo que sea, vas al médico, vas a alguna persona o hablas por la calle y preguntas ¿dónde podría yo hacer ejercicio físico que no me viniera mal? ¿Qué tipo de actividad física sería la buena? ¿Cuál es lo que siempre te dicen? Venga, pues piensa. Natación. Siempre. Con lo cual, como se nota que lo teníamos preparado. No, a mí me lo han chivado, pero yo estaba preparada. Pero eso no es así, porque precisamente la natación, en concreto braza, ¿cómo es la postura de la braza? Nos mantenemos muy levantados hacia arriba y muy hundida la parte de la espalda. Cuando queremos dar la patada después, cuando queremos dar la abrazada, se hunde mucho nuestra charnela, la parte por así. Y en ese caso, algunas lesiones, sobre todo la hiperlordosis, o sea, cuando tenemos ese hundimiento de la parte de atrás de la curvadura muy pronunciada, es mucho peor que hagamos ese tipo de actividad física. De manera que no siempre las cosas son tan claras como parecen y es por eso por lo que venimos aquí con nuestros pequeños cacharritos a explicar un poco. A ver, doctora, los cacharritos, ¿qué es esto? bueno, pues son los diferentes tipos de vértebras, así como muy general que podemos tener. Desde la frágil vértebra cervical, que son las que están situadas. Estas son las vértebras cervicales. Me dan lo suyo, que son, pues no te preocupes, que están, ya tienen muchos años, con ellas estudié yo hace sí, unos cuantos años, ya que estudié con esto la anatomía. ¿Esto qué es, doctora? Entonces, eso es la apófisis espinosa. O sea, nosotros tenemos la parte de la vértebra, un cuerpo vertebral, que es esta parte, que es la que está dirigida hacia adelante, ¿verdad? Y luego la parte posterior, que es donde tiene la apófisis espinosa de la vértebra. Y luego, aquí arriba, existen, y abajo, las carillas articulares. Esas carillas articulares son las que consiguen que se engrane vértebra a vértebra toda la estructura de la vértebra. Trun, y va formando lo que es una columna formada por diferentes escalones. De manera que entre escalones lo que está hay es el disco intervertebral. El disco, que es cuando, ese que cuando se achanta entre ellos hay una hernia discal, que significa que ese disco que estaría entre esto y la siguiente se sale, se va hacia atrás y comprime lo que queda en el medio. Y lo que queda en el medio es nuestra médula espinal. De ahí el dolor o la imposibilidad tremenda de algunos movimientos. Es excepcionalmente raro el que haya una alteración del disco en las rotundas, en las fuertes vértebras dorsales, que están las que están situados. Fíjate qué diferencia de cuerpo vertebral de esta cosita a esta cosa tan tremenda. Claro, es que la diferencia es tremenda. Y fíjate, aquí vemos una serie de poros. ¿A qué te recuerda? A lo que decíamos el otro día. Osteoporosis. Aquí es donde se ve la osteoporosis. Entonces, y lo vemos en las grandísimas vértebras dorsales. O sea, son reales. Son reales como la vida misma. No todas corresponden a la misma persona, son de diferentes personas, pero son todas reales, absolutamente. Esa es una vértebra cervical, esta también es una última vértebra cervical. Fíjate qué potente apófisis espinosa de la parte posterior. Y luego esta es una L4, es una potentísima vértebra lumbar, la L4, que va muy cerquita de ella, queda otra y aparece ya el sacro después del L5. Aquí es el sitio óptimo en donde suele aparecer esa hernia de disco. Vamos a, si te parece bien, a decir sobre todo los tres tipos mejor de alteraciones más comunes que pueden aparecer en los problemas de la espalda, aparte de la hernia, que esa la vamos a dejar un poquito aparte. Lo primero es la escoliosis. La escoliosis es la desviación lateral de la columna vertebral. Digamos que tener la espalda torcida. Luego hablaremos de nuestros hábitos, de nuestra escuela de espalda, que tenemos que hacer mucho sobre la escuela de espalda. Luego tenemos un problema también importante, es la cifosis. Es cuando en vez de haber un desplazamiento lateral, lo que hay es un encorvamiento, esa chepa.
que nos aparece, que es normalmente a la altura de las vértebras dorsales. Estas potentes vértebras dorsales empiezan a inclinarse, se acuñan unas sobre las otras. Es más común en las personas que tienen osteoporosis, lo decíamos el otro día, se giban y terminan incluso por aplastarse un poquito y se inclinan hacia adelante y hacen esa joroba a nivel dorsal. Y luego, por último, tenemos lo más común de todo, que es la espondilolistesis. No te preocupes de los nombres, es cuando una vértebra, es sobre todo más común en las más bajas, en las lumbares, cuando una vértebra se desplaza hacia adelante. Se desplaza hacia adelante, ¿qué es lo que pasa? Que la parte de atrás se queda sin apoyo y choca disco, ahí no hay disco, y choca vértebra contra vértebra. Problema grave, por lo tanto, de cualquier tipo de movimiento que vaya a hacer esta lordosis, que tú bien habías dicho, ese hundimiento de la espalda más exagerado. Con lo cual, teniendo en cuenta esto, ¿cuál será el tipo de actividad física que está más indicado o menos indicado? Yo creo que lo hemos preguntado. Y la educación también postural. Pues vamos a irnos a la calle, doctora, muy bien, porque hemos planteado este tema y vamos a ver cómo está el conocimiento y la información que tiene la ciudadanía sobre lo que está hablando hoy la doctora Blasco. Es que yo solo pienso en lesiones de espalda con el deporte. Creo que es muy importante el deporte para mantener fuerte la espalda y como no hagamos deporte siempre duele todo y sobre todo la espalda. Para el descanso y todo creo que es muy importante. A la hora de hacer deporte la espalda la fortaleces y no sé, viene bien. Muchas veces si tienes la espalda contracturada o estás mucho tiempo sentado al hacer deporte y estiramientos sobre todo, te puedes sentir mejor. ¿Tú crees entonces que haciendo deporte te duele la espalda? Vamos, hombre, también te favorece mucho. Al hacer deporte te viene bien también en la espalda. ¿Qué deportes aconsejarías? Natación, a mí es que me encanta la natación y yo creo que ir al gimnasio o algo así, pero sobre todo la natación. Pues se me ocurre la natación. Pues no hacer deportes bruscos, yo creo, y hacer, pues eso, sobre todo estiramientos. ¿Qué tipo de deporte es bueno cuando tienes molestias? Pues supongo que deportes de recuperación, pues como yoga o pilates, que ayudan a reforzar la espalda. La gimnasia en plan rítmica, en que tengas que estirarte mucho. Si tienes un simple dolor de espalda, pues deportes más suavecitos y para intentar quitar igual ese dolor de espalda que puedas tener. Y cuando ya tienes una lesión de espalda, ¿qué hay que evitar? Coger peso, hacer deportes muy bruscos. Pues supongo que levantar peso, mucho peso, pues no deberías hacerlo. Baloncesto, balonmano, similares, que te pueden dar tirones al estirarte. ¿Cómo han dado de certeros? Saben mucho nuestra gente. La natación ha vuelto. La natación ha vuelto, es la reina. Sí que es cierto que cuando no tenemos una lesión de espalda, lo han dicho maravillosamente bien, estamos haciendo trabajo y no hay impacto, de manera que nos facilita, siempre y cuando lo hagamos bien y no haya de verdad una lesión de espalda, potencia la musculatura, pero no es lo mejor que podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer, sin duda, es, primero, aparte de los hábitos que tenemos que son demoledores, igual que se sienta ese, es como me siento yo delante del ordenador, pero bueno, vamos a hablar de otra historia. En donde más ha dado justo certero ha sido en todos los deportes que impliquen estiramientos y potenciación de la musculatura. Uno de los que nos comentaba, el chaval que tenía el jersey de rayas amarillas y tal, lo ha dicho certeramente. El pilates, el yoga, todo aquello que facilite los estiramientos nos va a venir siempre bien, aunque incluso tengamos una fuerte lesión, siempre dirigido por un profesional. Esto es importante que lo hagamos así. Y si no tenemos lesión, todos aquellos ejercicios que nos van a potenciar la musculatura. Pero hay deportes que están casi prohibidos, o por lo menos contraindicados en el caso de que de verdad hay una lesión. A saber, por ejemplo, una pregunta, me gusta. ¿Tú te crees que si yo tengo una escoliosis, un desplazamiento lateral de eso, estaría indicado? El golf es muy relajante y vamos de acá para allá, andamos mucho tiempo, llevamos caddy para que nadie nos haga cargar pesos, nos montamos en el buggy, vamos andandito eso y luego después jugamos nuestro green o lo que tengamos que hacer. ¿A ti te parece que eso es bueno? Pues no. ¿Por qué?
Pues porque, bueno, yo he jugado y es que te doblas absolutamente. En efecto, estamos haciendo un movimiento de giro, claro, y con un impacto al final. Claro. De manera que, por muy bien aposentado que tengas los pies en el suelo, no es un deporte de, digamos que indicado, a menos de que estés sano del todo y sea solamente por eso. Con lo cual, la moraleja que yo quiero sacar de esto es que incluso el deporte más aparentemente benigno e inocente tiene que estar, siempre que haya una patología, perfectamente controlado por un profesional de la salud que te indique en esos momentos lo que te viene bien y lo que no te viene tan bien. Por ejemplo, un deporte como nos acaban de comentar, el baloncesto, el balonmano, bien, o incluso el voleibol, pues en esos deportes, sobre todo en el vóley, apenas hay impacto. En el voleibol apenas hay saltos, y si no tenemos problema de tener que llevar un corsé o que no hay grandes alteraciones, siempre que llevemos un calzado bueno que nos amortigüe bien el impacto y que la pista no sea especialmente dura, no está contraindicado, porque los lanzamientos son los lanzamientos sin impacto y nos permiten un poderoso estiramiento, de manera que no está tan contraindicado como podría aparecer de entrada. Otro deporte, por ejemplo, la gimnasia, nos lo ha comentado una vez. La gimnasia rítmica, en el caso de que haya solamente una desviación de 30 grados, que eso es poco relativamente, está formalmente contraindicada, sobre todo en las personas que están en fase de maduración y desarrollo, como es el caso de las niñas que practican gimnasia rítmica. De hecho, es la máxima contraindicación que existe dentro, que no sea cardiovascular, en el campo de la gimnasia rítmica. De manera que, y por supuesto, en aquellas disciplinas de la gimnasia en donde toca impacto, tenemos que tablear contra el techo, o que tenemos saltos de santolín, de plinto, lo que sea, muchísimo menos. Y eso siempre está dentro de la ejecución de la gimnasia. De manera que... hay veces que tenemos ideas un poco diferentes, distorsionadas. Pero el sentido común es la madre de todos los sentidos. Entonces, pensándolo en seco, como ayer lo decía, dice, bueno, y pensar, lo primero, unos correctos estiramientos, una correcta potenciación muscular, y en el caso de que haya lesión o duda, siempre profesional de la salud que nos diga, oye, esto me va bien, me va mal, y en qué medida. Hablaban, doctora, del yoga y de pilates. Muy bien. El yoga y el pilates, bien hecho, con un monitor a tu lado que no te quite ojo, para que no adoptes posturas viciadas. Sí, que no tenga a 30 personas haciendo yoga, ni porque pilates, eso no es yoga, ni es pilates, ni es nada. Eso es terapia de grupo, como digo yo muchas veces, que te lo pasas pipa, pero bueno, entonces eso tiene que ser tremendamente controlado. Es maravilloso porque facilita los estiramientos de una manera correcta, y además te enseña a respirar, y además te relaja. Yo no me relajo con eso, pero la gente normal sí que se relaja. Entonces, bueno, perdón, estoy un poco... La doctora es muy normal, pero bueno, que no, es verdad, hay personas que se agobian mucho con esa y no consiguen el estirar por completo sus músculos. Tiene muchos otros beneficios, la mayoría de ellos todos relacionados con la esfera de la liberación de endorfinas, de esos relajantes endógenos que tenemos y que facilitan, sin duda, la mejoría de nuestra estática. Fíjate cómo yo estoy en estos momentos. Estoy inclinada, ovillada, me siento mal. Me siento perfectamente bien, pero sentada encima de la silla, mi postura es mala. Veíamos ahí esa educación postural, muchas veces cuando estamos sentados ante el ordenador, trabajando. Ahobillados, inclinados. Entonces, bueno, la postura correcta también es la que tenemos que pensar, que tenemos que realizar en la actividad física. No es solo importante el ver qué tipo de modalidad, sino cuando vas a estar realizando esa actividad física. Por ejemplo, el tenis, el squash. Otra pregunta. Es un deporte, la pista es importantísima, asimétrico. ¿Para qué estará formalmente contraindicado? Pues para la escoliosis, esa que estábamos diciendo. Golf, ¿no? Es igual que el golf, pero encima hay un impacto, y que encima afianzamos piernas y encima estamos en movimiento. Por muy bien que lo quieras hacer, si hay una patología en la columna, no está indicado que realicemos ni tenis, ni squash, ni pádel. Tener una buena educación postural, en efecto, no hacer burradas. En efecto. Pero a la hora de elegir un deporte, si ya previamente tenemos alguna dolencia del tipo, siempre ir al especialista, a nuestro médico de atención primaria, que nos diga, oye, esto está indicado, esto no está indicado. Y una vez que lo vayamos a realizar, ponernos en manos del Rubén Nozal de turno, porque es el que nos tiene que educar y nos tiene que corregir el gesto. En efecto, que es para lo que nos vale. Esto es salud. Lo otro, esto pues, es salud. Me ha encantado, doctora Blasco. Muchas gracias. Te podría dar una, pero... sabios consejos. No. Pero bueno, es que es muy... Es muy representativo. Muy representativo. Aquí tenemos, mira, la vértebra número 2, que es el atlas. ¿Cada una tiene un nombre? Claro, las 3 primeras sí que tienen nombre, luego no. A partir de ahí empezamos solo por números. Mira, el atlas y el axis, que esta es la vértebra número 1,
no sé dónde está la cámara. Ahí sí lo estoy pues viendo, lo aquí estoy viendo. tenemos la vértebra número 1 y la 2 y la 1. Se engancha la una en la otra, fíjate, y tiene como una Sí, cabecita, sí, como sí. un hueco. Entonces, en el momento que hay un latigazo cervical, cuando tenemos el típico problema grave del esguince cervical, se produce precisamente por una rotación de estas y las que vienen inmediatamente detrás. Una estructura tan fina y tan frágil aguanta el peso de todo nuestro cuerpo. Cuidado cuando nos tiramos de cabeza, cuidado cuando hacemos grandes Si zambullidas. conociéramos esto mejor, Esto hay que haríamos saberlo, menos- seríamos algo más sensatos. Efectivamente. Gracias, doctora Blasco. A vosotros, como siempre.